buenas. Bueno, en primer lugar, le agradezco al Padre Martín y al Consejo Pastoral de la Parroquia Nuestra Señora de Montserrat por la invitación para compartir y ser parte de la novena patronal que están llevando a cabo ustedes en honor a San Antonio. Mi nombre es Munir Braco, soy sacerdote y desde hace un tiempo acompaño la pastoral social, Cáritas de la Arquidiócesis de Córdoba, y también soy párroco en la parroquia Santa María de la Paz en la ciudad de Córdoba. Con algunos de ustedes hemos compartido también algunas actividades, así que un gusto para mí compartir con ustedes así de este modo la novena. Desde hace unos días que estoy rezando por ustedes, los curas que hemos estado en comunidades rurales, en parroquias en los pueblos, sabemos muy bien lo que significa celebrar una novena, una fiesta patronal. Y bueno, este tiempo de pandemia no podemos celebrarla como hubiésemos querido, por eso también los felicito por la creatividad y por el animarse a nuevos modos, acorde a la circunstancia que estamos viviendo. El tema que me invitó el Padre Martín a compartir con ustedes es un tema de gran actualidad. La pobreza y la vulnerabilidad hoy. Un tema que nos toca a todos, ni qué decirlo con lo que estamos viviendo este tiempo en nuestra patria. Intentaré compartir con ustedes alguna reflexión, algunos aspectos desde la perspectiva evangélica y pastoral. No pretendo ni podría hacer una mirada sociológica, económica, no es mi campo y tampoco podría agotar el tema. Simplemente es compartir algunos aspectos con el anhelo de que les ayude a ustedes a seguir reflexionando, rezando, a que les pueda ayudar también en el discernimiento comunitario, en el proceso que ustedes como comunidad parroquial van transitando, acompañados por el Padre Martín. Y también desde el lema que ustedes se han propuesto, misionar en el horizonte de la santidad. Me parece un lindo lema y me parece muy inspirador, teniendo como horizonte a San Antonio y a tantos santos cordobeses que nos inspiran mucho en el tema que hoy vamos a compartir o que voy a compartir con ustedes. En primer lugar, algo sumamente importante. No son números. Cuando hablamos de pobreza, del índice de pobreza en nuestro país, que es realmente escandaloso y doloroso, hablamos de personas, de hermanos, de familias. No son números. Son hermanos que están sufriendo alguna carencia. Entre estos hermanos puede que esté alguno de ustedes, miembros de su comunidad parroquial. Algunos de ustedes o personas que ustedes conocen, vecinos de la ciudad, de las comunidades rurales que integran su parroquia, familias que trabajan la tierra y a veces viven en condiciones de vulnerabilidad y precariedad. Por eso decimos, no son números, son personas. A propósito, podríamos ir pensando si conozco a algún hermano, a alguna persona que vive este tiempo una situación de pobreza. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Qué puede estar necesitando? Les propongo que este día los tengamos especialmente presentes en nuestras oraciones. Un primer punto cuando hablamos de pobreza, entonces, esto es importante, no es algo indefinido, no son números, no son porcentajes, son hermanos, rostros concretos. Y entonces algunos aspectos que pensé para compartir con ustedes. Uno,
muy importante, me parece a mí. ¿Desde dónde hablamos cuando hablamos de pobreza? Este punto me parece fundamental. Cuando hablamos de pobreza, de hermanos que viven situaciones de pobreza, ¿desde dónde hablamos nosotros? Y quisiera insistir en este punto porque puede que a muchos la palabra pobreza nos haga ruido, como se dice, hasta podría pasar que nos cueste hablar de la pobreza. Es importante saber desde dónde hablamos cuando nos referimos a la pobreza y no tener miedo. Algo que puede empañar el abordaje de esta realidad es cuando no pocas veces se dice equivocadamente que la Iglesia, cuando habla de pobreza, es porque tiene un tinte político. Esto lo tenemos que dejar en claro desde el vamos, no es así. Cuando nosotros hablamos de la realidad de la pobreza, hablamos en primer lugar desde el Evangelio. Y también lo hacemos desde la doctrina social de la Iglesia. Para nosotros, hablar, rezar y sobre todo ocuparnos de nuestros hermanos más pobres es Evangelio. No es ni ideológico ni partidario de ningún color, y menos, como algunos dicen de modo descalificativo, tildando a la Iglesia de pobrista. Para un cristiano, para un católico, referirse a la pobreza es Evangelio. Y ustedes pueden ir al Antiguo Testamento, por ejemplo, y van a encontrar innumerables textos que se refieren a esta realidad. Al Evangelio, a todo el Nuevo Testamento. Y nos vamos a encontrar con innumerables situaciones y expresiones. Entonces, ¿desde dónde hablamos? ¿Por qué nos ocupamos? Podemos ir también a la historia de la Iglesia, a la enseñanza y a la vida de los santos, y van a ver que es una realidad muy presente a lo largo de toda la historia. Porque la opción preferencial por nuestros hermanos más pobres está en el Evangelio. Nos lo dejó Jesús. Entonces, ¿desde dónde hablamos? ¿Qué nos mueve? ¿Por qué lo hacemos? Y la respuesta es prácticamente una sola: el Evangelio. Jesús ha querido identificarse con los más pobres. Es nuestra fe. ¿Recuerdan ustedes Mateo 25, la parábola del juicio final? Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron. ¿Cuándo, Señor?, le preguntan. Allí está el texto. Y Jesús contesta: cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Cuando hablamos de pobreza, entonces, que no son números, y en este contexto de fe, hablamos desde el Evangelio y no de otro lado. Hablamos del Evangelio que ilumina la realidad que intentamos vivir en el hoy, en medio de la pandemia y de la situación socioeconómica tan dura que nos atraviesa. Entonces, esta reflexión que voy proponiendo es un aporte desde este lugar. Ciertamente hay muchas ciencias que pueden enriquecer la mirada. La ciencia económica, la sociología, la política, es muy bueno. Nosotros, y mi aporte es desde la experiencia y desde la perspectiva evangélico-pastoral. Claro, la pobreza tiene muchas dimensiones, muchas. Aquí nos referimos a la pobreza en cuanto a la ausencia de medios para vivir dignamente. La ausencia de lo esencial para vivir dignamente. Podríamos sintetizarlo refiriéndonos a lo que el Papa también nos ayuda: tierra, techo y trabajo. La pobreza es un tema estructural que afecta a muchos. Dios quiere que vivamos dignamente, que todos sus hijos vivamos con dignidad. La miseria y la carencia de lo necesario para vivir dignamente, Dios no la quiere. Entonces, como creyentes que quieren vivir el Evangelio, la causa de Dios es nuestra causa. Esto motiva nuestra caridad. Y como les decía recién, la palabra de Dios tiene muchísimas exhortaciones en esta línea.
creo que también es bueno caer en la cuenta que hay hermanos que están privados de lo esencial para vivir dignamente o también tienen menos posibilidades. Esto lo vemos. Seguramente ustedes lo ven en su ciudad, entre las personas que conocen. Seguramente la mayoría de ustedes se ha criado viendo madrugar a sus abuelos, a sus padres, ir al tambo, la cosecha, con frío, con calor, nada los detenía. Y ustedes les vieron las manos partidas por el trabajo. Qué gracia es esto, ¿no? Cuánto para agradecer a Dios y qué bien nos hace. Pero muchos no han tenido ese ejemplo y no lo tuvieron por diversos motivos. No los podemos culpar. ¿Por qué no les enseñaron o por qué nos vieron a sus padres y a sus abuelos trabajar? No los podemos culpar por eso. Muchos hermanos tienen carencias por diversas circunstancias de la vida. A veces decimos a la ligera, los que no trabajan son vagos. Por ahí sería bueno acercarnos a uno de estos hermanos y preguntarle, ¿por qué no trabajas? Es cierto que la vivencia criolla lamentablemente está, pero esto ocurre en todos los estratos sociales y económicos y nos perjudica a todos como sociedad. Pero no podemos generalizar. A veces se suele decir también, ¿no? El que es pobre es porque quiere ser pobre. Esto es injusto. Nadie quiere ser pobre. Entonces creo que como ciudadanos y como cristianos deberíamos evitar caer en generalizaciones categóricas. Todos los que son pobres es porque no quieren trabajar. Esto no es así. Ustedes conocen gente que trabaja mucho, hasta 12 horas por día y duro, y sin embargo vive en situaciones de pobreza. Y a veces esto puede ser por situaciones de injusticia. Por ejemplo, porque quien le paga no le paga lo que corresponde. A veces no podrá, otras veces no querrá. No podemos dejar de pensar en el tiempo que estamos transitando como argentinos. Si parece que el trabajo apenas alcanza para subsistir. Muchos trabajan tanto y duro y ese trabajo no es considerado o remunerado convenientemente. Pero el que trabaja, trabaja y se cansa y lo sabe y lo siente. Nos pasa a los curas muchas veces y seguramente a algunos de ustedes también, que alguno se acerca desesperadamente y te dice, padre, si sabe de algún trabajo, avíseme. Y uno le pregunta, por ejemplo, ¿en qué? Y te contestan, en lo que sea, padre, necesito trabajar. Esto pasa. Y muchos trabajan de changas o del trabajo informal y no tienen una remuneración justa, pero no son pobres porque no quiere trabajar. Habrá quien no quiere trabajar, pero no podemos generalizar. Más en la situación que estamos viviendo los argentinos, porque sería como decir que la mitad de los argentinos que son pobres es porque no quieren trabajar y sabemos que no es así. Es complejo. En nuestro país, lamentablemente, la pobreza es estructural. Y otro puntito también me parece importante es todo se conecta con todo. Esto lo escuchamos. Quiere decir que la realidad de un hermano que sufre nos afecta a todos, porque somos un cuerpo. También nos lo enseña la palabra de Dios. Entonces la realidad del que sufre también toca mi realidad, porque somos hermanos. Este tiempo en el que decimos que de algún modo estamos todos conectados, es cierto, y no solo en lo virtual. Lo que le pasa a alguien en cualquier punto del planeta le afecta a otro en el otro extremo. Si no, miremos la pandemia. Lo que le pasa a un sector de nuestra patria repercute en todos los argentinos. Y lo que le pasa a un hermano de comunidad
le pasa a la comunidad. Creo que este tiempo de aislamiento, una tentación podría ser sentirnos islas. Y bueno, si mi comunidad está bien, nosotros estamos bien. Tenemos que me parece que estar atentos a esto. Porque si alguien tiene experiencia de esto, son ustedes. La mayoría de sus abuelos son inmigrantes, salieron de sus fronteras, tuvieron que salir muchos porque no les quedaba otra, y acá encontraron un lugar, en esta tierra. Esto nos invita a abrir el corazón. No podemos pensar solo en nuestra quinta o en nuestro lote. El Papa nos invita en esa carta tan linda, Fratelli Tutti, ustedes saben lo que significa, a tener un corazón abierto al mundo entero, que trascienda nuestras fronteras, en todo sentido. En este caso, a mí me pidieron reflexionar sobre la pobreza y la vulnerabilidad. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar concretamente a hermanos de otro lote? Bueno, les agradezco nuevamente por la posibilidad de compartir. Es un tema realmente complejo, desafiante, con muchas aristas. Lo mío fue compartir con ustedes algunos puntos, como les decía, en clave del Evangelio y pastoral, esperando que puedan ayudar y a que ustedes en comunidad puedan rezar y reflexionar. No dejemos de rezar este tiempo por nuestros hermanos que sufren la pobreza, los que despega y les golpea. Tampoco por tantos hermanos que están sufriendo este tiempo el COVID, que están internados, que están solos, y por sus familias. Y a modo de cierre, una preguntita como disparadora. A nivel personal y comunitario, ¿cómo podríamos vivir este tiempo más concreto y profundamente el Evangelio en lo referido a la realidad de hermanos nuestros que son pobres y vulnerables? ¿Cómo podemos vivir esto en clave de misión con el horizonte de la santidad? Les deseo que terminen una bendecida novena y fiesta patronal. Gracias por la invitación. Sigo rezando por ustedes, por toda la comunidad. Que Dios los bendiga.